Mis hermanos, Dios me los bendiga. Sean bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática, esperando que sea de bendición y que podamos crecer todos en conocimiento. Vengamos de rodillas para pedir la dirección de nuestro Dios. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos das esta bella oportunidad de poder escuchar tu palabra y de poder aprender a través del repaso de la lección. Bendice tu pueblo y bendice a tu siervo para que podamos crecer en conocimiento y así podamos aprender y podamos compartir el mensaje con otras personas que no te conocen. Gracias, Padre, por este privilegio. Te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a repasar la lección número 7. Trae como título La oración. Viene hablando en específico de la oración. Dice el versículo para memorizar. Está en Salmo 62, versículo 8. Pueblos, esperen en Él todo el tiempo. Derramen ante Él su corazón. Dios es nuestro refugio. Los salmos son oraciones hechas en alabanza e himnos. Cuando leemos los salmos, estamos leyendo oraciones cantadas. Eran las expresiones del corazón del pueblo hebreo cuando peregrinaba en el desierto. Ahora vamos a ver, hermanos, lo importante que es como hijos de Dios que oremos. La oración es de vital importancia en la vida del Hijo de Dios. Un Hijo de Dios que no ore está muerto espiritualmente, porque un Hijo de Dios, las armas de un Hijo de Dios vimos de que son la espada, que es la palabra, y la oración. Dice acá en algunas preguntas, ¿cómo es tu vida de oración? Son preguntas que tenemos que hacer un examen de conciencia. ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Con qué frecuencia oran? ¿Con cuánto fervor oran? ¿Con qué expectación oran? ¿Oras a diario o solo oras en situaciones de emergencia? ¿Tus oraciones son siempre de petición o también son de alabanza hacia Dios? Noten, hermanos, estas preguntas son importantes, que cada uno tenemos que hacer un examen de conciencia. ¿Cuánto tiempo oramos? ¿De qué manera oramos? Si en verdad lo hacemos de corazón o si en verdad solamente usamos la oración como una emergencia 911, o será que usamos la oración como un amuleto de buena suerte. ¿Será que usamos la oración solamente para pedir, 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 sin dar gloria y alabanza a Dios? En esta semana vamos a ver todos esos puntos que como hijos de Dios necesitamos comprender. Ahora, ¿qué es la oración? Quise citar esta cita que en lo personal es mi preferida. Esta cita de Elena de White es catedrática, podemos decir así, porque con lujo de detalle, en palabras sencillas, pero con una gran profundidad, dice o explica qué es la oración. Camino Cristo, página 93, párrafo 2 dice: orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. No es que necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él. ¿Por qué oramos? ¿Será que Dios necesita escuchar lo que pedimos para que Dios sepa lo que estamos pidiendo? ¿O será que la oración tiene otro propósito? ¿Será que la oración Dios la necesita? ¿O será que la oración la necesitamos nosotros? Por lo tanto, hermanos, esta semana estudiaremos el ejemplo de otros siervos de Dios bíblicos que fueron fervientes en oración y que oraron en situaciones críticas. Vamos a ver formas prácticas de fortalecer la oración
en nuestra vida diaria. Muy importante que comprendamos eso. Ahora pasemos al día domingo. El día domingo nos viene hablando de Elías, la oración en medio de la crisis. Hermanos, cuando hablamos de un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, ora en tiempo de paz y en tiempo de crisis. ¿Conocen ustedes a esos cristianos que cuando están pasando por una prueba, lo que hacen es apartarse de Dios? Ya no oran, ya no van a la iglesia, ya no estudian. Esos cristianos no son nada, porque las pruebas demuestran que no son nada. Porque no hay ninguna excusa. Dice la Biblia que Dios pone pruebas que las podemos soportar. Y fiel es Dios que nos dará la salida, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, no podemos decir, no tuve otra alternativa. Dios nos ha dado la capacidad con su Espíritu Santo para que podamos soportar las pruebas. Por lo tanto, hermanos, la lección del día domingo viene hablando de que Elías, en medio de una crisis, oraba. Cuando estemos pasando por una crisis, hermanos, no sé cuál sea tu problema. Todos en esta vida tenemos problemas, vicisitudes, unos de una manera y otros de otra. Pero el mensaje de Dios es, ora. Si estás pasando por un momento triste, ora. Si has perdido un ser querido, ora. Si te diagnosticaron una enfermedad supuestamente incurable, ora. Aférrate a Dios. Porque mientras estemos en este mundo van a haber pruebas y tropiezos, dijo Cristo. Elías es un vivo ejemplo clásico. Dice la Biblia que Dios levantó a Elías en medio de una crisis de apostasía. En medio que Israel estaba en apostasía, el rey Acab fornicando con una ramera Jezabel. Y los falsos profetas de Baal se saciaban de la mesa de Jezabel. Y dice la Biblia que esta coalición se unió para buscar a Elías para matarle. Porque según la historia dice la Biblia que Acab y Jezabel le echaban la culpa de la desgracia que había caído sobre Israel porque fueron 3 años y medio de sequía. Esta coalición impía le echaba la culpa a Elías. Y noten, y lo andaban buscando para aniquilarlo. Noten que eso es tremendo. Una nación entera, mandada por un rey apóstata, el rey Acab, y una ramera Jezabel, buscando al profeta de Dios. Y vamos a ver de que Dios protegió a Elías. Elías como ser humano tenía sus debilidades, dice la Biblia. Todos en esta vida tenemos debilidades y flaquezas como lo era Elías. Pero el mensaje de hoy no es enfrascarnos en las debilidades, sino es que tenemos un Dios todopoderoso que nos puede dar la victoria y nos da la victoria en medio de la crisis como se la dio a Elías. Dice acá en el comentario, aunque Dios había respondido cada una de las oraciones de Elías en todo su ministerio, vino un momento en que su estado emocional, mental y físico del profeta cambió, cuando descubrió de que Jezabel había decapitado a los profetas de Jehová y que solo Elías estaba en actividad. Vino un momento donde Elías se deprimió. El profeta había experimentado una gran victoria con Dios ese día, pero permitió que el temor a la muerte anulara súbitamente su fe en Dios. Yo me preguntaba hace mucho tiempo, ¿por qué Dios permitió que no solamente sean registradas en la Biblia las grandes hazañas de estos siervos de Dios, sino también las flaquezas? Las flaquezas de David están registradas en la Biblia. Las flaquezas de Moisés, las flaquezas de Abraham. ¿Por qué Dios permitió que eso se registrara? Para demostrar que nuestra debilidad se fortalece
en el poder del Señor. Ese es el mensaje. La Biblia enseña de que un momento donde Elías se desanimó, flaqueó, porque era ser humano como usted y yo, hermano. Somos seres humanos débiles, y eso es bueno que seamos débiles, porque es una evidencia que necesitamos de un Dios todopoderoso. Pero Dios le dio la victoria a Elías. Dice acá en 1 Reyes 19:10, Dios se le apareció a Elías, dice en un silbido. Y Dios le dijo a Elías, después de que fue despertado para que comiese, porque un largo camino le esperaba. Dice allí en el capítulo 19 de 1 Reyes de que Elías se fue a meter a una cueva. Estaba desanimado, entendamos, hermano. Elías estaba desanimado. Es un momento donde caemos en depresión, desanimados. No sé cuántos de ustedes han pasado por eso. Eso es tremendo, hermanos, desanimarse. Que no quiere que nadie le hable, quiere estar encerrado, depresión, chasqueado. Hay un conjunto de cosas que se encuentran en la mente. Yo imagino que eso estaba pasando con Elías, pero Dios se le aparece a Elías para fortalecerle. 1 Reyes 19:10, él respondió, hablando de Elías, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Noten que Elías está deprimido por lo que está pasando. Noten, estaba deprimido por lo que había pasado con Israel, el pueblo de Dios. Estaba deprimido, estaba angustiado porque sabía que lo andaban buscando para matarlo. Aquí está clamando, está como diciéndole a Dios, yo estoy mal porque tu pueblo Israel ha dejado tu pacto. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan ahora para quitarme la vida. Noten, era un profeta de Dios de carne y hueso. Mientras estemos en este mundo van a haber sufrimientos, inclusive los hijos de Dios son los que muchas veces sufren más que los impíos. Algo irónico, pero es una gran realidad. Muchas veces los hijos de Dios, cuanto más fieles son a Dios, es que sufren más, peor quizás como los impíos. Pero Dios tiene un propósito para eso. El apóstol Santiago nos dice acerca de la humanidad de Elías. Santiago 5:17-18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Está hablando de nuestra debilidad humana. Noten, pero a pesar de que Elías era un ser humano débil y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio, 6 meses, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. En síntesis, el día domingo nos viene hablando que en medio de la crisis debemos de orar. No solamente debemos de orar cuando todo está bien. Recordemos de que estamos en el mundo de un conflicto entre el bien y el mal. Tenemos que orar en tiempo de paz y en tiempo de crisis. Ese es el mensaje del día domingo. No seamos cristianos hipócritas, que solamente agradecemos a Dios cuando tenemos comida, cuando tenemos un techo, cuando tenemos dinero, cuando todos están en la casa bien. Pero ¿qué pasa cuando viene la prueba? ¿Qué pasa cuando un ser querido esté enfermo? Dios quiere que oremos también. Dios quiere que estemos firmes en medio de la crisis. Tenemos que ser fervientes en la oración. Clamemos en oración. Y verán de que Dios nos va a fortalecer para que podamos soportar ese momento de angustia y crisis como lo soportó el profeta Elías. Pasemos al día lunes. Cuando parece no haber respuesta, dice el día lunes. Noten, aprendamos a leer. Cuando parece no haber respuesta, cuando aparentemente nos parezca que no hay respuesta. Ahora, la lección de este día nos viene hablando
de lo siguiente: Dios no siempre nos va a responder como nosotros queremos. Anote este punto y no se le va a olvidar. Dios siempre va a responder de acuerdo a sus propósitos y su voluntad. Dice el día lunes: tal vez hayas orado por algo durante mucho tiempo, incluso años, y tengas la sensación de que Dios ya no escucha tus plegarias. Pero la Biblia nos dice: pidan y se os dará. Mateo 7:7. Y si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y dice acá la lección: ¿qué opinas de esta promesa? Ahora, explico. Dios dice: pedid y se os dará. Pero ¿por qué muchas veces pedimos, pero no recibimos? Dice Santiago: porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pero supongamos de que no estamos pidiendo para gastar en los deleites. Supongamos que estamos pidiendo para sanarse de una enfermedad, tanto nosotros como un ser querido. Y pasamos muchos años pidiendo y Dios guarda silencio. La pregunta es: ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios no escuchó mi plegaria? ¿O será que Dios guarda silencio porque también el silencio es una respuesta y está esperando contestar de acuerdo a su voluntad? Muchas veces la contestación no va a ser como nosotros esperamos. ¿Será que Dios tiene un propósito diferente para que aquel ser querido por el cual estamos orando, Dios se lo quiere llevar? ¿Será que Dios tiene un propósito por el cual Dios permitió que Juan el Bautista lo decapitaran? Alguien puede decir: ¿acaso no era profeta verdadero? ¿Por qué Dios no lo protegió en esa crisis? Muchas veces pensamos así. La lógica humana piensa así. Pero muchas veces Dios tiene otro propósito. La voluntad de Dios, los caminos de Dios son profundos, no los podemos comprender. Dice el profeta Isaías, Dios hablando al profeta, a través del profeta Isaías, dice: tus pensamientos no son como los míos, dando a entender de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero debemos de entender, hermanos, que Dios siempre va a responder, pero no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la de Dios. Dios siempre contesta. Aún el silencio es una contestación. Ahora, ¿pero qué significa pedir y se os dará? Porque este versículo lo podemos malinterpretar, que vamos a andar pidiendo cosas innecesarias, cosas sin sentido. Cuando la Biblia dice pedid y se os dará, está hablando de siervos de Dios que tienen una mente santificada y purificada por el Espíritu Santo. Esto lo corrobora el mismo Juan, 1 Juan 3:22. 1 Juan 3:22 dice: y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Noten, pedid ¿qué? Pedid y se os dará cosas que son agradables a Dios, no a mí, porque muchas veces lo que estoy pidiendo no me va a beneficiar. O muchas veces lo que estoy pidiendo no es el mismo propósito de Dios. Comprendamos eso, hermanos. Que la oración no es para manipular a Dios. La oración es para aceptar la voluntad del Creador. Repito, la oración no es para cambiar el estado de ánimo de Dios. La oración no es para manipular a Dios. La oración es para aceptar en nosotros los propósitos del Creador. Aquí dice Juan que cosas que le agradan a Dios son las que pedimos. Pero muchas veces, aunque esas cosas que estamos pidiendo agradan a Dios, pero repito, Dios va a responder de acuerdo a su voluntad. Y saben de que nuestro Señor Jesucristo es nuestro modelo a seguir. Cristo en el huerto del Getsemaní oró 3 veces. El maestro orando. Pero es interesante que en la oración decía, 3 veces oró la misma palabra: Padre, hágase tu voluntad, no la mía. Y el libro de Hebreos lo dice, el libro de Hebreos, leamos, Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7.
Cristo tenía una voluntad santificada, Cristo tenía una mente santificada, porque aunque oraba y le pedía al Padre, él aceptaba la voluntad del Padre, dice Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, una referencia al huerto del Getsemaní. Al que le podía librar de la muerte, o sea, Cristo le oraba al Padre, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué significa temor reverente? Aceptar con mansedumbre la voluntad del Padre, cualquiera que sea. Aceptemos la voluntad del Padre. En el momento nos vamos a sentir entre la espada y la pared, pero descansemos en las promesas de Dios. Dios tiene un propósito que en el momento lo desconocemos. Más tarde Dios lo va a revelar. Dice el versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, estoy leyendo Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió que la obediencia, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por eso, hermanos, no confundamos silencio con no contestar. Dios siempre contesta todo, pero no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad de ¿qué? Del Padre. Esto lo corroboró Elena de White. En el libro Consejos para la Salud, página 377, párrafo 3, dice: en las Escrituras hay promesas preciosas hechas a los que esperan en el Señor. Todos deseamos la respuesta inmediata a las oraciones y nos sentimos tentados y nos desanimamos si éstas no se contestan de acuerdo como nosotros queremos inmediatamente. Pero mi experiencia, dice Elena White, me ha enseñado que esto es un gran error. Noten, es un gran error. No nos sofoquemos, no seamos ansiosos, descansemos en las promesas de Dios. La demora es para nuestro beneficio especial. Tenemos la oportunidad de ver si nuestra fe es sincera o si es mudable como las olas del mar. Como les puse el ejemplo hay hermanos de que solamente son fieles cuando hay todo en la casa, cuando todos están bien en la familia, pero cuando viene la crisis, cuando viene una noticia que nos dio muy fuerte en nuestra vida, ¿qué hacemos? Noten, Dios tiene un propósito. Tenemos la oportunidad de ver si nuestra fe es sincera o si es mudable como las olas del mar y dejar que la paciencia realice su obra perfecta. Porque dice la Biblia, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ore, no deje de orar. Cuando parezca que las cosas no son así, siga orando. Descanse en la promesa de Dios, tenga paciencia, dice acá la sierva del Señor. No hay nada que nosotros podamos hacer, todo lo contrario. Podemos hacer lo mejor posible para utilizar los recursos que el Señor ha provisto en su bondad para satisfacer nuestras necesidades. Esperemos y descansemos en las promesas de Dios. Pasemos al día martes. Jesús nos enseñó a orar. Los discípulos miraban de que Juan el Bautista oraba con los discípulos que seguían a Juan el Bautista, porque cada maestro tenía sus discípulos. Pero ahora vienen los discípulos y miran de que Jesús tenía una vida devocional de oración. Inclusive los discípulos podían ver de que la vida devocional de Cristo con referencia a la oración contrastaba con la vida hipócrita e irreverente de los fariseos que supuestamente oraban de pie en las sinagogas para ser vistos. Los discípulos, al ver este contraste entre Cristo y los fariseos hipócritas, los discípulos sintieron ese deseo
de decirle al maestro, maestro, enséñanos a orar. Queremos orar como tú. Nos gusta cómo oran. Queremos aprender a ser hijos de Dios fervientes en la oración. Y Cristo les enseñó la oración modelo, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la oración modelo por excelencia. Lucas 11, versículos 2 al 4. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden o nos deben, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Esta oración es famosa. ¿Quién no la conoce? El Padre Nuestro. La Iglesia Católica lo reza en el novenario. Pero el Padre Nuestro, hermanos, no se debe rezar, es una oración modelo. El Padre Nuestro lleva los elementos genuinos para una oración legítima. Ahora, noten, los discípulos vieron a orar a Jesús y sabían que la oración era una parte vital de su vida. Ahora, vamos a ver los elementos que trae la oración del Padre Nuestro. Noten que es una oración modelo. No es que vamos a repetir la misma palabra, porque no rezamos. La Biblia habla de orar. El Padre Nuestro solamente es un modelo, es un patrón para que nosotros oremos así, de esa manera. Ahora, vamos a ver de que el Padre Nuestro tiene algunos elementos siguientes. Aquí dice la lección. ¿Qué significa Padre Nuestro que estás en los cielos? Significa que necesitamos reconocer nuestra relación personal con el Padre de todos los seres humanos. No confundamos. La relación con Dios es distinta a la que tenemos con los seres humanos. Tenemos que glorificar a Dios. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa? Reconocer la santidad de Dios nos acerca a Él con reverencia y respeto. Noten, o sea, cuando estemos orando no vamos a estar con el celular o pensando en otra cosa, o pensando en el ganado, o pensando en el trabajo. No, tenemos que presentar profunda reverencia y respeto. Por eso dice la sierva del Señor, que cuando hay irreverencia en la casa de Dios, los ángeles se ausentan y el Espíritu de Dios se ausenta del templo cuando hay irreverencia. La reverencia es parte de la adoración. La irreverencia, lo contrario, es desorden y Dios lo abomina. Por eso cuando digamos, santificado sea tu nombre, estamos demostrando reverencia y respeto. ¿Qué significa venga tu reino? Anhelamos el regreso de Jesús y la presencia del Espíritu Santo hasta que Él venga por segunda vez. ¿Qué significa sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo? Significa que aceptamos la soberanía divina de Dios y pidamos que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida, confiando en que Él sabe lo mejor para nosotros y lo que nos conviene. ¿Qué significa? Danos hoy nuestro pan de cada día. Noten que aunque Dios tiene más que poder para darnos $1 millón y hacernos millonarios, pero eso no lo necesitamos. Recordemos, el cristiano humilde y genuino no pide riquezas, aunque Dios se las pueda dar, como se las dio a Salomón, pero el cristiano genuino vive pensando para hoy, no para mañana, porque el mañana no sabe quién va a ser. Yo conozco gente que ha trabajado y se ha desgastado toda su vida y ha dejado mucho dinero en las cuentas bancarias, ha dejado muchas casas y muchos carros, pero de nada le sirvió porque no lo disfrutó. Se murió y dejó pleito entre los hijos. Por eso, hermanos, aunque debemos de hacer planes para el futuro,
pero también hay que hacer planes para la vida presente. Dios quiere que pidamos lo necesario. Danos hoy nuestro pan de cada día. Noten, nuestro pan de cada día. Podemos pedir lo que necesitamos para vivir, tanto físicamente, alimento y agua, como también cosas espirituales, porque muchas veces somos como el asadón, solo para adentro, pero hay que pedir también el pan espiritual, la palabra que nos dé Dios sabiduría, que nos dé entendimiento, para que podamos predicar su palabra, que nos dé la victoria sobre el pecado. Eso también incluye, danos hoy nuestro pan de cada día, fortaleza, alimento espiritual, que entendamos la palabra. Aquí dice también, perdona el mal que hemos hecho. Noten qué interesante, perdónanos nuestros pecados. Pero aquí dice la otra parte, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. O sea que para que Dios me perdone, tengo que arreglar mi vida personal con mi prójimo, porque si tengo pleitos con los hermanos, con los vecinos o con la familia, la oración no va a pasar del techo. Tenemos que arreglar nuestros problemas horizontalmente para poder comunicarnos con Dios verticalmente. ¿Cómo es posible que pidamos perdón a Dios por nuestros pecados si nosotros no queremos perdonar a quienes nos deben nuestras ofensas? ¿Qué está pasando? No seamos hipócritas. Y muchas veces estos detalles los pasamos por alto, pero que son grandes, importantes en la iglesia. Hay hermanos que están enemistados, hay pleitos entre familias, y esos son tropiezos para que no podamos orar. Hay hermanos que son implacables, tienen pleitos a raíces de amargura, y vienen a la iglesia a orarle a Dios. No. Y recuerden, hermanos, hay un versículo que nosotros lo aplicamos a las iglesias protestantes, y es Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. Pero ese versículo se aplica también a nosotros. Si nosotros tenemos pleito con alguien o no vivimos en santidad, esa oración, en lugar de ser una bendición, va a ser una abominación para Dios. Por eso es que el Padre Nuestro, mire, palabras simples aparentemente, pero profundas en teología. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y este es el cristianismo práctico, sin tanta teología, sin tanta hermenéutica. El cristiano práctico, hermanos y amigos, es importante que nosotros sepamos orar. No es solamente orar. No somos católicos que rezamos sin sentido. Orar es hablar con sentido. Pedir, pero ¿pedir qué pues? Tenemos que reconocer de que somos indignos y tenemos que arreglar nuestras diferencias con nuestros hermanos. Aunque usted no lo quiera, lo sentimos mucho, pero no podemos decir la mentira. Si usted tiene pleito, si usted tiene raíces de amargura y no ha perdonado a su prójimo, o su familiar, o su hermano, o su vecino que le hizo algo, tiene que pedirle a Dios que le dé la victoria sobre esa raíz de amargura, para que no haya ningún obstáculo en nuestra oración. Y aquí dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Es esencial pedir protección. ¿Para qué? Y amparo contra el mal presente en este mundo. Como dice el Salmo 91, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esto significa que reconozcamos que todo lo que somos y poseemos y hacemos pertenece a Dios, y solo Él merece la honra, la alabanza y la adoración. Y este es el mensaje del día martes. Jesús nos enseña a orar. Aprendamos a orar. No solamente es orar, sino también que aprender a orar. Por eso es que los discípulos pidieron al Maestro, enséñanos a orar. Pasemos al día miércoles. Alabanza, confesión, pedidos y gratitud. En el día miércoles nos viene hablando de que la oración no es solamente para pedir para nosotros. Yo le llamo oraciones egoístas. La oración también es para darle alabanza a Dios, para confesar nuestros pecados, para hacer pedidos y para ser agradecidos.
Eso es orar. Hay hermanos que se la pasan pidiendo, Señor, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto. Nos hemos vuelto oradores egoístas. La oración es más que eso. Y esto nos viene hablando en el día miércoles, la oración de Daniel. Daniel estaba en Babilonia. Los que sobrevivieron del cautiverio fueron llevados a Babilonia. Allí iba Daniel. Y también iban los 3 hebreos y también iba Ezequiel. Pero es interesante, hermanos, que Daniel, cuando fue llevado a Babilonia, reconoció el por qué Dios había permitido que estuviesen allí. Y en la oración Daniel se incluye como pecador. Noten que los siervos humildes no dicen aquellos pecadores, se incluyen. Hay gente que se pasa señalando el pecado de otro y eso es peligroso. Se llama espíritu farisaico. Daniel, escuchen, Daniel, no se menciona en la Biblia un pecado de Daniel, era un fiel siervo de Dios. Pero Daniel en su humildad y en su sencillez se incluye en esta oración. Noten lo que dice. Daniel 9, 4 al 7. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, noten, la oración es también para confesar nuestros pecados. Aunque Daniel no estaba diciendo soy pecador porque había cometido algún pecado personal, no. Sino que él está siendo humilde porque Daniel tenía el carácter de Cristo. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora al Señor, Dios grande, digno de ser temido. Y noten, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. Noten cómo dice, este es profundo, hermanos. Daniel dice, hemos pecado. Pero Daniel no se menciona en la Biblia que haya sido algún adorador de ídolos o impío. Daniel era un siervo fiel a la ley de Dios. Pero aquí se está incluyendo él porque era humilde de corazón. Está intercediendo por su pueblo que está en Babilonia. Fueron llevados por apostasía allá a Babilonia las 2 tribus de Judá. Noten, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. Noten que se incluyen los verbos hemos, no son, no, hemos, dice. No hemos obedecido, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Noten que Daniel no está pidiendo para él, Señor, para mí. No, Daniel está confesando el pecado de Israel. Está reconociendo por qué causa están ahí. Está lamentándose en esta oración. Está intercediendo por su pueblo, Judá e Israel, que se haya esparcido por toda la tierra. Ese cautiverio que hizo Nabucodonosor en el año 586 fue tremendo. Según de Crónicas 36 lo dice. Cuando confesamos nuestros pecados y reconocemos la dependencia de Dios, estamos también orando y adorando a través de la oración. La oración no es solamente para pedir. Aquí dice un dicho, es como el asadón, solo para adentro, para adentro. La oración no es solo para pedir, es para reconocer quién es Dios y lo que somos nosotros. La oración es para agradecer y ser agradecido. Si esperamos que Dios nos perdone, debemos de estar dispuestos a perdonar también a los demás. Por tanto, confíen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo puede mucho y es eficaz. Podemos hablar con Dios en oración de la manera sencilla en que Jesús nos instituyó o nos instruyó a hacerlo, ya sea en privado
en familia o en la iglesia, recordando que orar es hablar con Dios como lo hace un amigo. Recordemos, hermanos, que la oración no es solamente para pedir, sino también es para agradecer, para adorar, para pedir por otros, para reconocer nuestros pecados, para confesar nuestros pecados. Pasemos al día jueves. Otras preguntas acerca de la oración. Ahora, para poder orar, tiene que haber mucha fe. El día jueves viene hablando de la fe. La fe y la oración están estrechamente unidas. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Noten, sin fe es imposible agradar a Dios. Si lo haces sin fe, esa oración va a llegar hasta el techo y no pasará de allí, porque la fe es lo que mueve montaña. Y saben de que para Dios es tan importante que tengamos fe, de que tuvo que escribir un capítulo entero sobre la fe. Hebreos capítulo 11, dice el día jueves. ¿Por qué entonces debemos orar a Dios si Él lo sabe todo? Muy buena pregunta. ¿Por qué hay que orarle a Dios si Él lo sabe todo? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Según su criterio, hermano. Yo voy a dar mi criterio. La razón es la siguiente. La oración no es para informar a Dios. La oración es para capacitarnos a nosotros mismos, para aceptar la voluntad de Dios. Dios, antes de que lo pensemos, antes de orar, ya lo sabe todo. La oración es para hacernos acto, para reafirmar nuestro corazón, para capacitarnos, para poder aceptar las promesas de Dios y su voluntad, para no dar por sentado a Dios. Por eso, hermanos, la oración para eso es. Para nosotros la oración es para beneficio de nosotros, no para Dios. Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Ellen G. White responde así esta pregunta. No es que esto sea necesario para darle a conocer a Dios lo que somos, sino a fin de capacitarnos para aceptarle a Él. La oración no hace ascender a Dios hasta nosotros, sino que nos eleva a nosotros hacia Él. Camino a Cristo, página 138. En efecto, Dios conoce nuestros deseos, nuestras necesidades y lee todas nuestras intenciones de nuestro corazón. Sin embargo, orar es bueno para nosotros, pues nos invita a hacer una pausa en nuestro ajetreo cotidiano, a reconocer que Dios es soberano, sobre todo, y a ponernos a sus pies. Además, Dios actúa en respuesta a nuestra petición. El Espíritu Santo intercede por nosotros cuando no sabemos orar como deberíamos hacerlo. Noten esta cita, con esta cita termino. Camino a Cristo, página 93 y 94. La oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Con la oración abrimos el almacén del cielo, pero tenemos que hacerlo por la fe. Sin oración ferviente y vigilante y diligente, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del sendero recto. Nuestro adversario procura constantemente obstruir el camino al propiciatorio para que no obtengamos, mediante ardiente súplica de fe, gracia y poder para resistir la tentación. Hermanos, tenemos que orar, tenemos que ser fervientes en la oración para que podamos resistir en este conflicto entre el bien y el mal. Perseveremos, tenemos que orar, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que testificar. Eso está en el lugar santo del santuario, el triángulo de la santificación. Un cristiano verdadero se distingue por la oración, por el estudio de la palabra y por la testificación.
La mesa de los panes significa la palabra, el estudio de la palabra. El candelabro de oro al sur representa la testificación, luz del mundo en la iglesia, a través de la predicación del Evangelio. Y el altar del incienso representa la oración. Dios nos bendiga, hermanos, y que todo haya sido para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a orar para darle gracias a Dios viniendo de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por la oración, que es una forma de agradecerte a ti y de aferrarnos por la fe a tu brazo poderoso. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Bendice a tu pueblo, que podamos poner en práctica estas preciosas enseñanzas sobre la oración. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Recuerden siempre, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Para nosotros es importante esto. Vean los videos, porque también es importante ver los videos. No solamente suscribirse, comparta este material, den me gusta a los videos y coméntelos, para que así este ministerio podamos crecer y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Dios me los bendiga, Maranata, y hasta pronto.